Ella abofeteó a un multimillonario borracho en el bar, y entonces intervino el jefe de la mafia. La piel ardió cuando el eco de una viciosa bofetada silenció el retumbante bajo del club nocturno más exclusivo de Manhattan. Penélope, una hermosa mujer de talla grande con un brillante vestido esmeralda, estaba temblando después de golpear al billonario tecnológico más notorio de Nueva York. Los guardaespaldas se lanzaron hacia adelante. Penélope se preparó para el impacto, pero el golpe nunca llegó. En cambio, el mar de élite se abrió mientras Arthur Costello, el jefe del sindicato más temido e intocable de la ciudad, salía de las sombras, los fríos ojos fijos no en el billonario sangrante, sino en Penélope. La medianoche en Manhattan siempre sacaba a los monstruos. Pero en el Fleur Room, un lounge de techo de vidrio suspendido 35 pisos sobre Chelsea, esos monstruos usaban trajes Brioni hechos a medida y bebían casualmente coñac de $4.000. Penélope Hayes sabía que no pertenecía aquí. A los 28 años, era una directora de arte de nivel medio viviendo en un apretado apartamento en Astoria, no una heredera de fondos fiduciarios ni un imposiblemente delgado modelo de pasarela. Era una mujer hermosamente suave y sin disculparse de talla grande, usando un vestido de terciopelo esmeralda curva de asos talla 18 que abrazaba cada dip, rollo y curva del cuerpo de Penélope. Sara, la mejor amiga de Penélope y la razón por la que ambas actualmente respiraban aire reciclado y excesivamente caro, había conseguido pases VIP a través de un promotor desesperado. Era el 30 cumpleaños de Sara, y Penélope había prometido afrontar las miradas de juicio de la élite de la ciudad solo por esta noche. Penélope estaba de pie cerca del bar con molduras de latón, sosteniendo un martini de Grey Goose de $22, irradiando una quieta y desafiante confianza. Penélope sabía cómo la miraban las mujeres ricas e imposiblemente angulosas de la sala. Penélope veía sus sutiles muecas, el susurro detrás de perfectas manos manicuradas, las crueles miradas pasajeras que le decían que ocupaba demasiado espacio en el curado mundo de ellas. Usualmente dejaba que todo eso resbalara de los hombros. Esta noche, sin embargo, el aire se sentía peligrosamente cargado. Richard Dalton era el tipo de hombre que prosperaba en exactamente esa carga. Heredero de un masivo imperio de capital riesgo, Richard estaba actualmente en las portadas de Forbes y Business Insider por una toma hostil que había dejado a cientos desempleados. Era ruidoso, profundamente intoxicado de Macallan 25 de cosecha añeja, y flanqueado por un séquito de aduladores que se reían de cada chiste cruel que se derramaba de los labios burlones de Richard. En la muñeca izquierda de Richard, un Patek Philippe Nautilus de platino atrapaba las luces estroboscópicas violetas. Richard era el dueño de la sala y se aseguraba de que todos lo supieran. Penélope se volvió para entregarle a Sara una copa recién servida cuando ocurrió la colisión. Richard, tropezando hacia atrás mientras berreaba el remate de uno de sus chistes a un subordinado, chocó con violencia contra el hombro de Penélope. El impacto fue violento. El martini de Penélope se destrozó contra el suelo de mármol pulido, salpicando vodka helado y salmuera de aceituna directamente sobre el frente del impresionante vestido de terciopelo de Penélope. Penélope jadeó, tropezando hacia atrás para mantener el equilibrio, las pesadas curvas de Penélope cambiando mientras se aferraba al barandal de latón. «Mira por dónde vas, maldita sea», espetó Richard, girándose. Richard no parecía arrepentido. Los ojos inyectados de sangre de Richard escanearon a Penélope de arriba abajo, la expresión de Richard retorciéndose instantáneamente en una máscara de puro e incontrolado disgusto. «Dios mío, si vas a ocupar 3 códigos postales, al menos ten la decencia de quedarte en el rincón». Sara jadeó, dando un paso al frente. «Oye, tú chocaste con ella, absoluto idiota. Mira el vestido». Richard soltó una aguda y burlona carcajada, pasándose la mano por el caro cabello engominado. Richard se inclinó hacia adelante, el aliento de Richard apestando a whisky caro y tabaco rancio. ¿Su vestido? Le estoy haciendo un favor al mundo. Alguien debería haberle dicho a Samu aquí que el terciopelo no hace milagros. Estás arruinando la estética de mi sección VIP, cariño. Aleja el Wadle de aquí antes de que mande a seguridad a sacarte rodando al elevador de carga. La crueldad en la voz de Richard no era casual. Era intencional. Era el veneno específicamente dirigido de un hombre al que nunca en la miserable vida de Richard le habían dicho no. Un hombre que creía que el valor de una mujer se medía estrictamente por cuanto menos espacio ocupaba. Penélope sintió el calor elevándose en el pecho, un repentino ardiente infierno de años pasados mordiéndose la lengua, escondiéndose en suéteres de talla grande, y tragándose las indignidades de un mundo diseñado para personas más pequeñas.
El vestido esmeralda la había hecho sentir como una reina esta noche. Ahora mirando a este arrogante billonario, Penélope se negó a dejar que la redujera a un remate de chiste. «Necesitas disculparte conmigo», dijo Penélope. La voz de Penélope fue sorprendentemente firme, cortando la música de house ambiental que pulsaba desde la cabina del DJ. El séquito de Richard quedó completamente en silencio. El billonario parpadeó, genuinamente impactado de que esta mujer se hubiera atrevido a responderle. «¿Perdona?», se burló Richard, entrando agresivamente en el espacio personal de Penélope. «¿Tienes idea de quién soy yo, gorda vaca? Podría comprar toda tu patética vida con el cambio del cenicero». «No me importa si eres el alcalde de Nueva York», respondió Penélope, levantando la barbilla, los ojos oscuros de Penélope destellando con furia absoluta. «Me derramaste la bebida encima. Me insultaste. Discúlpate». La cara de Richard se enrojeció de un profundo y feo carmesí. Enfurecido por la defensa de Penélope, Richard extendió la mano, los pesados dedos de Richard cerrándose brutalmente sobre el brazo desnudo de Penélope. Los dedos de Richard se hundieron dolorosamente en la suave carne de Penélope, aferrándola con la intención de magullar, de intimidar, de ponerla de vuelta en lo que Richard percibía como el lugar de Penélope. «Escúchame, Gordy». Richard nunca terminó la oración. Impulsada por el puro instinto incontrolado y toda una vida de rabia suprimida, Penélope plantó los tacones, giró el cuerpo, y lanzó la mano derecha con todo lo que tenía. Crack. El sonido de la palma de Penélope conectando con la mandíbula de Richard Dalton fue ensordecedor. El sonido resonó como un disparo sobre el pulsante bajo. La cabeza de Richard se sacudió violentamente hacia un lado. Richard tropezó, completamente tomado por sorpresa, chocando pesadamente contra una bandeja de copas de champán de cristal. El cristal se destrozó por todas partes, destellando como hielo sobre el oscuro suelo de madera. El club entero pareció congelarse. La retumbante música de repente se sentía a millas de distancia. Penélope estaba de pie sobre Richard, el pecho de Penélope agitándose, la mano ardiendo con un feroz calor irradiante. Richard lentamente tocó la cara, retirando la mano para ver una mancha de sangre donde el pesado anillo esmeralda de Penélope había cogido el labio de Richard. Los ojos de Richard se oscurecieron con una rabia letal y ebria. Richard levantó la vista hacia los dos masivos guardias de seguridad privada, exmilitares que parecían que partían cuellos como ejercicio cardiovascular. «Rómpanle el brazo», escupió Richard, la voz de Richard temblando con una furia humillada. «Háganlo ahora». Los guardaespaldas se lanzaron hacia adelante. El silencio en un club nocturno de Nueva York era un fenómeno raro e innatural. Pero en el momento en que Richard Dalton dio la orden, el Fleur Room se sumergió en una helada quietud. La multitud de socialites y corredores de Wall Street se apresuró hacia atrás, dando un amplio espacio a la inminente violencia. Sara gritó, agarrando la parte trasera del vestido de Penélope en un desesperado intento de jalarla hacia la salida de emergencia. Pero Penélope estaba paralizada. Los dos monolíticos guardaespaldas, vestidos con idénticos trajes color carbón, cerraron la distancia en segundos, las caras de ambos completamente desprovistas de emoción. Penélope apretó los ojos, preparándose para el impacto rompehuesos. Penélope sabía que había cometido un terrible error. No se golpea a billonarios en sus propios patios de recreo y se camina lejos. Tócala y personalmente les mandaré las manos de vuelta a sus madres en una caja de FedEx. La voz no fue un grito. Fue un bajo y rasposo murmullo, suave como terciopelo aplastado y afilado como cristal roto. Sin embargo, cargaba una aterradora autoridad que instantáneamente paralizó a los guardaespaldas de Richard a mitad de zancada. Penélope abrió los ojos. Saliendo de las pesadas sombras drapeadas en terciopelo del nicho ultra VIP había un hombre que parecía tragarse la luz a su alrededor. Era alto, bien por encima de 1,9 metros, vestido con un impecable traje azul medianoche Tom Ford que caía sin esfuerzo sobre anchos y fuertemente musculosos hombros. El cabello oscuro de Arthur estaba meticulosamente peinado, levemente plateándose en las sienes, contrastando con penetrantes ojos hazel pálidos que lucían completamente desprovistos de misericordia humana. Era Arthur Costello. Incluso Penélope, que evitaba los tabloides, conocía el nombre. Arthur Costello era oficialmente el CEO de un conglomerado de envíos internacionales multimillonario. Extraoficialmente, el FBI, el NYPD, y los susurrados rumores del inframundo criminal lo conocían como el jefe indiscutido del sindicato Costello. Era un fantasma, un hacedor de reyes,
un hombre que supuestamente disolvía a sus enemigos en ácido y compraba jueces como si fueran cigarros baratos. Arthur nunca hacía apariciones públicas. Sin embargo, aquí estaba, de pie a menos de 2 metros. Flanqueando a Arthur estaban 2 hombres, Victor y Harrison, que hacían que la seguridad de Richard pareciera guardias de centro comercial. Sin una sola palabra, Victor dio un paso al frente, la mano de Victor descansando casualmente dentro de la chaqueta justo sobre la pistolera de un arma silenciada. La silenciosa amenaza era ensordecedora. Los guardias de Richard inmediatamente levantaron las manos, retrocediendo lentamente, los instintos de combate de ambos gritándoles que se sometieran a los depredadores apicales en la sala. Arthur ni siquiera miró a los guardias. Arthur pasó graciosamente por encima del cristal roto, los zapatos de cuero de Arthur sin hacer ningún sonido. Arthur caminó directamente hacia donde Richard Dalton se revolvía para ponerse en pie, sosteniendo una servilleta de cóctel contra el labio sangrante. Arthur, tartamudeó Richard, toda la fanfarronería anterior de Richard evaporándose en el aire. El billonario sudaba profusamente, el alcohol de repente quemado fuera del sistema de Richard por el puro terror. Escucha, esta loca mujer me acaba de agredir. ¿Lo viste? Está completamente desequilibrada. Arthur se detuvo. Arthur metió la mano en el bolsillo del pecho, retirando lentamente un pañuelo de seda monogramado. Arthur no se lo ofreció a Richard. En cambio, Arthur inclinó la cabeza, los fríos ojos de Arthur finalmente bloqueándose en el billonario tecnológico. Richard, dijo Arthur tranquilamente, la amenaza en el tono de Arthur enviando un visible escalofrío por la columna del billonario, estaba disfrutando una velada muy tranquila. Disfrutaba la música. Disfrutaba la vista. Y luego tuve que escucharte gritar como un niño petulante haciendo una rabieta en un arenero. Ella me golpeó, gimió Richard, señalando con un tembloroso dedo a Penélope. Lo vi, murmuró Arthur, un fantasma de sonrisa jugando en la comisura de la boca de Arthur. La forma fue impecable. Richard tragó saliva. Tú, sin embargo, eres un fastidio. Derramaste la bebida sobre una dama. La insultaste. Le pusiste las manos encima sin su consentimiento. En mis círculos, Richard, un hombre que falta el respeto a una mujer tan flagrantemente usualmente pierde la mano con la que la tocó. Richard tragó saliva con dificultad, la cara de Richard tornándose de un gris ceniza. Arthur, por favor. ¿Lo siento? No me disculpes a mí, interrumpió Arthur, la voz de Arthur bajando una octava, resonando con una promesa letal. Discúlpate con ella ahora mismo, o haré que Víctor te lleve al distrito de empacado de carne y te muestre cómo manejamos la gestión de residuos. Richard lentamente se volvió para enfrentar a Penélope. El billonario temblaba violentamente, el caro traje de Richard arruinado, la dignidad de Richard completamente destrozada. Lo siento, dijo Richard ahogadamente, mirando al suelo. Me disculpo por mi comportamiento y por arruinar su vestido. Fuera de mi vista, ordenó Arthur suavemente. Antes de que cambie de opinión. Richard y su escuadrón de seguridad prácticamente sprintaron hacia el elevador VIP, dejando un rastro de susurros tensos en su estela. El gerente del club estaba de repente ahí, chasqueando los dedos al personal de limpieza, disculpándose profusamente con Arthur antes de escabullirse. Con el peligro inmediato desaparecido, la pesada realidad de la situación se desplomó sobre Penélope. Las rodillas de Penélope de repente se sintieron débiles. Penélope estaba cara a cara con un jefe de la mafia. Arthur se volvió hacia Penélope. Penélope se preparó, esperando la misma mirada de descarte, el mismo juicio sobre el tamaño que recibía de cada otro hombre rico en Manhattan. Pero cuando los ojos jacel pálidos de Arthur Costello barrieron sobre Penélope, no había disgusto. Solo había un oscuro y consumidor hambre. Arthur la miró, los gruesos muslos de Penélope, la pesada curva de las caderas de Penélope, el suave seno de Penélope tensando contra el terciopelo, el desafiante rubor en las mejillas de Penélope. Arthur la miró como si fuera la única obra maestra en una sala llena de bocetos baratos. Arthur se acercó más, el rico aroma a madera de cedro, caro tabaco, y un toque de pólvora envolviéndola. Arthur tomó gentilmente la temblorosa mano derecha de Penélope, la mano con la que Penélope había abofeteado al billonario, y examinó la piel roja en la palma. Ese fue un swing del infierno, dijo Arthur suavemente, el pulgar de Arthur trazando levemente los nudillos de Penélope. Se lo mereció. Se lo mereció, respiró Penélope, incapaz de apartar la vista de la intensa mirada de Arthur. Se mereció mucho peor. Estuvo de acuerdo,
concordó Arthur suavemente. Arthur le ofreció el pañuelo de seda que había sacado antes. Tu vestido está arruinado y la mano se está magullando. Mi carro espera abajo. Déjame llevarte a casa. Penélope miró al temido jefe de la mafia, dándose cuenta con un aterrador estremecimiento de que la noche no estaba terminando. Acababa de comenzar. La excitación era un lujo que Penélope ya no podía permitirse, pero los pies de Penélope permanecían pegados al suelo de mármol de la sección VIP. Sara agarró la muñeca de Penélope, las uñas de Sara hundiéndose en la suave carne en un pánico. Siseó Sara, la voz de Sara apenas un chillido por encima de la música ambiental que lentamente había comenzado a filtrarse de vuelta a la sala. Penélope, no puedes hablar en serio. Salimos juntas ahora mismo. Ese es Arthur Costello. ¿Lees las noticias? La gente que se sube a los carros con él termina en el East River. Arthur ni siquiera parpadeó ante el aterrorizado balbuceo de Sara. Arthur mantuvo los ojos jacel pálidos bloqueados en Penélope, esperando. Arthur le daba una elección, una ilusión de control que tanto aterrorizaba como emocionaba a Penélope. Penélope miró hacia abajo el pañuelo de seda en la mano, el monograma bordado en hilo plateado. Penélope miró el arruinado vestido de Asos, oliendo a vodka y humillación. Y luego Penélope miró al hombre que acababa de poner de rodillas a un billonario con un mero susurro. Para Penélope, una directora de arte de talla grande de Queens, a quien la sociedad usualmente le decía que se escondiera. Estaré bien, Sara, dijo Penélope, la voz de Penélope sorprendentemente firme, aunque el corazón de Penélope golpeaba un frenético ritmo contra las costillas. Te mando un mensaje cuando llegue a casa. Ve a disfrutar el cumpleaños. El promotor te está llamando de todos modos hacia la cabina del DJ. Sara parecía querer discutir, pero Víctor cambió el peso ligeramente, el cuero de la pistolera de hombro de Víctor crujiendo. Era un sonido sutil y aterrador. Sara tragó saliva con dificultad, asintió débilmente, y retrocedió hacia la multitud. Una amiga leal, observó Arthur tranquilamente, pero excesivamente dramática. El East River está demasiado contaminado para mi gusto. ¿Vamos? Arthur ofreció el brazo. Penélope hesitó por una fracción de segundo antes de deslizar la mano en el codo de Arthur. El músculo bajo el impecable traje Tom Ford era duro como granito. Mientras caminaban hacia el elevador VIP privado, la multitud se abrió para ellos como el mar rojo. Nadie se atrevió a hacer contacto visual con Arthur Costello. Penélope sintió una extraña y embriagadora oleada de poder. Por primera vez en la vida, nadie la miraba con desdén por el tamaño. La gente la miraba con absoluta e incontrolada admiración y miedo por el monstruo que caminaba a su lado. Las puertas del elevador se cerraron, excluyendo las luces pulsantes del Fleur Room. El descenso al piso de abajo fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la maquinaria. Arthur estaba de pie cerca, el calor que irradiaba del enorme cuerpo de Arthur. Arthur miraba el reflejo de Penélope en las puertas de espejo, la mirada de Arthur oscura y apreciativa. «Estás temblando», murmuró Arthur. «Es la adrenalina», respondió Penélope, aferrando el arruinado vestido. «Nunca he golpeado a nadie antes, y mucho menos a alguien como Richard Dalton. Los abogados de Richard probablemente están redactando una demanda mientras hablamos». Arthur se rió, un sonido oscuro y retumbante que vibró en el pecho de Arthur. Richard Dalton no presentará ninguna demanda. Para mañana por la mañana, estará liquidando sus activos en Nueva York y reubicándose en su finca en Aspen. Richard entiende las consecuencias de cruzarme. No necesitas preocuparte por Richard nunca más. Penélope volvió la cabeza para mirarlo. ¿Por qué hiciste eso? No me conoces. Sé lo que veo, respondió Arthur, los ojos de Arthur cayendo a la suave curva de los labios de Penélope. Y veo a una mujer que se niega a ser reducida. Eso me resulta absolutamente embriagador. El elevador sonó, abriéndose al privado garaje subterráneo. Un elegante Maybach S-Class negro medianoche esperaba al ralentí cerca de la salida, las ventanas tintadas impenetrables. Harrison abrió la puerta trasera, de pie en atención estoica. Arthur guió a Penélope adentro, deslizándose junto a ella. El interior olía a rico cuero de napa y caracolonia. La mampara que los separaba del conductor ya estaba levantada. Mientras el Maybach se deslizó hacia las calles de Chelsea iluminadas de neón, dirigiéndose al sur hacia la FDR Drive, Penélope se hundió en el lujoso cuero. La iluminación ambiental dentro de la cabina proyectaba un cálido resplandor dorado. ¿A dónde vamos?, preguntó Penélope de repente,
hiperactivamente consciente del pequeño espacio cerrado. Dijiste que me llevabas a casa, pero vamos hacia el centro. Astoria está en la dirección opuesta. Estás cubierta de alcohol y la mano requiere atención médica, dijo Arthur calmadamente, sirviendo una medida de líquido ámbar de una decantadora de cristal incorporada en la consola central. Arthur le pasó el pesado vaso. Bebe esto. Es un Macallan muy raro. Mejor que la basura que Dalton estaba bebiendo. Vamos a mi residencia en Tribeca. Tengo un médico privado de guardia. Examinará la mano. Un médico para una palma magullada. Eso es completamente innecesario, protestó Penélope. Aunque Penélope tomó un sorbo del whisky. El whisky quemó Beautifully hacia abajo en la garganta de Penélope, calmando los nervios de Penélope. En mi mundo, no dejamos las lesiones al azar, dijo Arthur suavemente. Arthur alcanzó hacia adelante, la gran mano de Arthur tomando gentilmente la de Penélope de nuevo. El pulgar de Arthur trazó la piel roja e hinchada de la palma de Penélope. Además, todavía no estoy listo para separarme de ti, Penélope. Penélope se estremeció ante la manera en que Arthur dijo el nombre. Sonó como una plegaria y una amenaza a la vez. ¿Sabes mi nombre? Sé que eres Penélope Hayes, 28 años. Trabajas como directora de arte para una boutique de publicidad en Madison Avenue. Prefieres la moda vintage. Bebes los martinis sucios, y tienes el hábito de morderte el labio inferior cuando estás nerviosa. La mirada de Arthur cayó a la boca de Penélope. Exactamente como estás haciendo ahora mismo. El pánico destelló en el pecho de Penélope. Me investigaste. En los 5 minutos desde que eso ocurrió. Soy un hombre muy minucioso, respondió Arthur, inclinándose ligeramente más cerca. Los ojos de Arthur se desviaron hacia abajo, tomando nota del profundo escote del vestido de terciopelo esmeralda de Penélope, el suave y pesado seno de Penélope, y los gruesos muslos de Penélope presionando contra el asiento de cuero. Y cuando veo algo que quiero, me encargo de saber todo sobre eso. Y Penélope, nunca he deseado nada tan ferozmente como te deseo a ti en este preciso momento. La respiración de Penélope se cortó. Los hombres como Arthur Costello no deseaban mujeres como Penélope. Los hombres como Arthur salían con supermodelos delgadas y flawless actrices. Pero el hambre en los ojos de Arthur era cruda, depredadora, e innegablemente real. Arthur miraba el cuerpo de Penélope no como un defecto a ser pasado por alto, sino como un festín que Arthur estaba desesperado por consumir. No soy una supermodelo, Arthur, susurró Penélope, las inseguridades de Penélope momentáneamente surgiendo. Soy gorda. La mandíbula de Arthur se tensó, un fuego peligroso encendiéndose en los ojos Hazel de Arthur. Arthur se inclinó hacia adelante, la cara de Arthur a centímetros de la de Penélope, la pura dominancia de la presencia de Arthur anclando a Penélope al asiento. Nunca uses esa palabra como arma contra ti misma en mi presencia, dijo Arthur en voz baja. Las hambrientas y frágiles criaturas de ese club no son nada comparadas a ti. Eres exuberante. Eres suave. Eres una diosa tallada en mármol y terciopelo, y quiero adorar cada centímetro de ti. ¿Me entiendes? Antes de que Penélope pudiera formular una respuesta, el Maybach descendió hacia un privado y fuertemente custodiado túnel subterráneo bajo un imponente rascacielos de Tribeca. Las pesadas puertas de hierro se cerraron de golpe detrás de ellos, sellándola dentro del mundo del rey más peligroso de la ciudad. Alto sobre la reluciente cuadrícula del Bajo Manhattan, el penthouse de Arthur Costello se sentía menos como un apartamento y más como una fortaleza de lujo intocable. El elevador privado se abrió directamente a un amplio espacio de concepto abierto enmarcado por vidrio de piso a techo. La vista panorámica del río Hudson y las distantes luces destellantes de la Estatua de la Libertad era impresionante. Los suelos eran de roble espresso o pulido oscuro cubiertos por enormes alfombras persas tejidas a mano. Un expansivo sofá seccional personalizado dominaba el centro de la sala, posicionado frente a una moderna chimenea de mármol donde llamas reales parpadeaban en silencio. Penélope se quedó paralizada cerca de la entrada, sintiéndose completamente fuera de lugar en el vestido húmedo y manchado. Todo en la sala gritaba riqueza imposible. Había pinturas expresionistas originales en las paredes que pertenecían al MoMA, y un gran piano Steinway descansaba elegantemente en el rincón. «Ponte cómoda», dijo Arthur, quitándose la chaqueta del traje bespoke y lanzándola casualmente sobre un sillón de cuero. Arthur enrolló las mangas de la impoluta camisa de vestir blanca, revelando antebrazos nervudos de músculo y completamente cubiertos de intrincada tinta oscura. Tatuajes que insinuaban un pasado violento y caótico,
muy alejado de la imagen de CEO de sala de juntas que Arthur proyectaba al mundo. Siento que voy a arruinar los muebles, admitió Penélope, mirando hacia abajo el terciopelo empapado de vodka pegándose a los gruesos muslos de Penélope. Arthur agitó la mano desdeñosamente. Son solo muebles. Sin embargo, si estás incómoda, puedo pedirle al ama de llaves que te traiga algo con que cambiarte. El doctor Miller debería estar aquí en 10 minutos. Estoy bien, de verdad. Solo necesito un momento para procesar todo esto. Penélope envolvió los brazos alrededor del exuberante centro, sintiendo una repentina ola de agotamiento. Arthur caminó hacia una enorme isla de mármol en la cocina y sirvió un vaso de agua, regresando con él hacia Penélope. Arthur no se lo entregó de inmediato. En cambio, Arthur se acercó incómodamente cerca. Arthur extendió la mano, los largos dedos de Arthur metiendo suavemente un mechón suelto de cabello oscuro detrás de la oreja de Penélope. El toque de Arthur fue impactantemente tierno para un hombre que comandaba un ejército de asesinos. Fuiste increíblemente valiente esta noche, Penélope, murmuró Arthur, los ojos de Arthur escrutando los de Penélope. La mayoría de la gente habría cedido. Tú peleaste. Estaba cansada de ser el remate del chiste, susurró Penélope, inclinándose levemente hacia el toque de Arthur a pesar del mejor juicio de Penélope. Toda la vida me han dicho que me encoja, que ocupe menos espacio, que me disculpe por existir en un cuerpo que no encaja en la talla de muestra. Richard Dalton simplemente activó algo en mí. Ya no podía más. La mirada de Arthur se oscureció con un feroz y aterrador proteccionismo. La mano de Arthur se movió de la oreja de Penélope, cubriendo la suave y plena mejilla de Penélope, el pulgar de Arthur rozando la línea de la mandíbula de Penélope. Dalton es un insecto patético que necesita derribar a otros para inflar el frágil ego de Dalton. Tú, por otro lado, eres magnífica. El cuerpo es perfecto. Cada curva, cada suave borde, es exactamente como debe ser. El corazón de Penélope aleteó salvajemente. Penélope había soñado con escuchar palabras como estás, pero tenerlas pronunciadas por un hombre de tan intensa y letal potencia las hacía sentir como una marca en el alma de Penélope. El suave timbre del elevador privado interrumpió el cargado momento. Las puertas de acero se deslizaron abriéndose para revelar a un distinguido hombre mayor cargando una bolsa médica de cuero negro. El doctor Aris Miller lucía exactamente como el tipo de médico discreto que reparaba agujeros de bala sin hacer preguntas. Buenas noches, señor Costello, dijo el doctor Miller, asintiendo respetuosamente antes de volver la atención a Penélope. ¿Y quién es la paciente? La señorita Hayes ha sufrido una leve contusión en la mano derecha, instruyó Arthur, el tono de Arthur cambiando instantáneamente de tierno a autoritario. Examínela. Asegúrese de que no haya ninguna fractura capilar. Penélope se sentó en el borde del sofá, sintiéndose ridícula mientras el médico de alto precio gentilmente manipulaba la palma de Penélope. Arthur estaba de pie sobre ambos, los brazos de Arthur cruzados sobre el enorme pecho, observando con una intensidad de halcón. Nada está roto, concluyó el doctor Miller después de unos minutos, aplicando un ungüento de árnica de alto grado a la piel roja de Penélope. Solo una leve contusión de tejido profundo. Lo vendaré ligeramente. Mantenga hielo durante 20 minutos y la hinchazón cederá para mañana. Gracias, doctor. Víctor le acompañará a la salida. Arthur despidió al hombre suavemente. Una vez que las puertas del elevador se cerraron de nuevo, estaban solos en el vasto y silencioso penthouse. Arthur caminó hacia un pequeño congelador incorporado en el bar, extrayendo una bolsa médica de hielo. Arthur la envolvió en una toalla de lino limpia y regresó al sofá, sentándose junto a Penélope. Arthur tomó la mano lesionada de Penélope y presionó gentilmente la bolsa de hielo contra la palma, manteniendo la gran y cálida mano de Arthur envuelta de manera segura sobre la de Penélope para mantenerla en su lugar. La proximidad era embriagadora. Respira. Nadie va a tocar a tu amiga. Arthur miró de vuelta a Víctor. Despacha un equipo de extracción de 4 hombres hacia Greenwich Village. Encuentra a Sara, la amiga. Sácala del club o del apartamento, donde sea que esté, y llévala a la casa segura en los Hamptons. Si los hombres de Russo se acercan a menos de 15 metros de Sara, los quiero en el suelo. Considerado hecho, jefe, asintió Víctor, ya escribiendo rápidamente en el dispositivo seguro. ¿Y el apartamento en Astoria? Continuó Arthur, el tono clínico y desapegado. Vacío, respondió Víctor. El contacto interno en el NYPD confirmó que los vecinos llamaron por queja de ruido cuando los hombres de Russo violaron la puerta.
Ya tenemos un equipo de limpieza en camino para limpiar el lugar. Empaquetaremos los elementos esenciales de Penélope. Para mañana por la mañana, Penélope Hayes dejará de existir oficialmente en papel. La cabeza de Penélope giró salvajemente. ¿Dejará de existir? Penélope era una mujer normal que diseñaba campañas publicitarias para marcas de cuidado de la piel orgánicas. Penélope compraba en Trader Joe's y luchaba para encontrar jeans que le quedaran en las anchas caderas y los gruesos muslos. Ahora un sindicato internacional estaba borrando la identidad de Penélope para protegerla de un equipo de sicarios. «Ven conmigo», ordenó Arthur suavemente, extendiendo la mano de Arthur hacia abajo y tomando la mano de Penélope. El agarre de Arthur era firme, reconfortante, anclando a Penélope al suelo. Arthur guió a Penélope lejos de las ventanas de piso a techo y por un largo y tenuemente iluminado pasillo adornado con invaluable arte renacentista. Al final del corredor, Arthur presionó el pulgar contra un escáner biométrico oculto sin problemas dentro del panel de roble. Una pesada puerta de acero silbó abriéndose, revelando una sala que parecía un búnker militarizado. Racks de armas tácticas negro mate alineaban las paredes. Pilas de chalecos Kevlar, cargadores de repuesto, y equipo de comunicación cifrado descansaban sobre pesadas mesas de acero. Arthur caminó hacia un casillero de almacenamiento de metal y sacó un grueso suéter de cachemir negro de talla grande y un par de suaves pantalones de sudadera color carbón oscuro. Arthur se los entregó a Penélope. «Cámbiate del vestido», instruyó Arthur, los ojos de Arthur barriendo brevemente el arruinado terciopelo, abrazando las pesadas y preciosas curvas de Penélope. «Está empapado en alcohol, y el terciopelo es pesado para moverse. Estos serán grandes para ti, pero te mantendrán caliente. Es posible que tengamos que movernos rápido». Penélope asintió con entumecimiento, pasando detrás de una pesada mampara para quitarse el húmedo y arruinado vestido de asos. Mientras jalaba el lujoso cachemir sobre la cabeza, la pesada tela se cascó por el cuerpo de Penélope. La prenda olía intensamente a Arthur, cedro, carotabaco, y ese agudo toque metálico de peligro. Los pantalones de sudadera acomodaron las anchas caderas y los gruesos muslos de Penélope fácilmente, acumulándose ligeramente alrededor de los tobillos de Penélope. Penélope se sintió envuelta por Arthur, protegida por el aroma de Arthur y la ropa de Arthur. Cuando Penélope salió de detrás de la mampara, Arthur ya estaba colocando una pistolera táctica sobre el ancho pecho de Arthur. Arthur deslizó una Sig Sauer P320 silenciada personalizada dentro del cuero, los movimientos de Arthur practicados y letalmente gráciles. Arthur levantó la vista, la mirada de Arthur oscureciéndose mientras tomaba nota de la imagen de Penélope ahogada en la ropa de Arthur. Incluso en ropa de hombre de talla grande, la exuberante y suave figura de Penélope era innegablemente femenina e intoxicante para Arthur. «Estás hermosa», murmuró Arthur, cerrando la distancia entre ambos. Arthur extendió los pesados antebrazos tatuados, enmarcando la cara de Penélope mientras Arthur gentilmente cubrió las mejillas de Penélope. «Escúchame, Penélope. Estás entrando en la oscuridad ahora. Esta noche van a ocurrir cosas que van a asustarte. Pero te juro sobre la propia vida que ninguna bala, ninguna hoja, y ningún hombre te tocará jamás. ¿Me crees?». Las lágrimas picaron las comisuras de los ojos de Penélope, pero Penélope asintió, inclinando la suave cara de Penélope hacia las ásperas palmas de Arthur. «Te creo, Arthur». Una repentina y ensordecedora explosión sacudió el penthouse. El suelo vibró violentamente bajo los pies de ambos, lanzando a Penélope fuera de equilibrio. Arthur la atrapó al instante, los masivos brazos de Arthur envolviéndose alrededor de la gruesa cintura de Penélope, protegiendo el cuerpo de Penélope con el propio cuerpo de Arthur mientras el sonido amortiguado del cristal roto resonaba desde la sala principal. La puerta biométrica del arsenal se deslizó cerrándose, sellándolos dentro del búnker. Pero los monitores de seguridad montados en la pared cobraron vida, mostrando caos en el pasillo. Los hombres de Russo no habían esperado a que salieran. Los hombres de Russo habían traído la guerra directamente al cielo. Las alarmas sonaron, un agudo y penetrante aullido que destrozó el quieto santuario del arsenal. En los brillantes monitores de seguridad, Penélope vio con absoluto horror cómo media docena de hombres vestidos con equipo táctico negro entraban de golpe a la impecable sala de Arthur. Los sicarios no habían subido por el elevador. Los sicarios habían rapelado desde el techo, volando el vidrio blindado reforzado del penthouse con cargas de C4 moldeadas. «Eludieron la seguridad del techo», dijo Arthur, la voz de Arthur completamente desprovista de pánico. Era una aterradora y helada calma.
Dominique Russo es un perro callejero. No tiene el cerebro para ejecutar una brecha vertical en este edificio. Alguien dentro de la organización le vendió los códigos del techo. ¿Van a entrar aquí?, preguntó Penélope, la voz de Penélope temblando mientras Penélope retrocedía contra la fría pared de concreto. Penélope cruzó los brazos sobre el pecho, el suéter de cachemir de talla grande ofreciendo poco consuelo ante la realidad de sicarios armados cazando a Penélope. Esta puerta está clasificada para resistir explosivos de grado militar, respondió Arthur. Arthur arma un agresivo MP5 con culata plegable Eclair y Koch, cargando cargadores adicionales en el chaleco táctico de Arthur. Pero saben que estamos atrapados, y no tengo intención de esperar en una jaula mientras las ratas destrozan mi hogar. En las pantallas, Victor y Harrison ya devolvían el fuego desde detrás de la enorme isla de mármol de la cocina. Los destellos de las armas silenciadas de ambos iluminaban los monitores. El Penthouse era una zona de guerra. Arte invaluable estaba siendo destrozado por balas perdidas. El sofá Minotti personalizado era rasgado a pedazos. Arthur se volvió de vuelta a Penélope. Arthur caminó hacia Penélope, el imponente cuerpo de Arthur oscureciendo completamente la vista de Penélope de los violentos monitores. Arthur sacó un pesado chaleco Kevlar personalizado de un rack y lo drapó gentilmente sobre los hombros de Penélope. Arthur ajustó las correas, asegurando las pesadas placas balísticas contra el suave pecho y las anchas caderas de Penélope. «Mantén esto puesto», ordenó Arthur, los ojos de Arthur ardiendo en los de Penélope con una feroz e intensa posesión. «Te quedas en esta sala. La puerta no se abrirá para nadie más que yo o Víctor. Si los monitores se apagan, te sientas en ese rincón, te cubres los oídos, y me esperas. ¿Entiendes?» «Entiendo, Arthur». «Por favor», dijo Penélope ahogadamente, agarrando el grueso antebrazo tatuado de Arthur. El corazón de Penélope se sentía que iba a latir fuera del pecho de Penélope. «Son demasiados. Espera a la policía». Una oscura y socarrona sonrisa tocó los labios de Arthur. «La policía no viene a este edificio, Penélope. Saben quién soy. Este es mi mundo, y nadie trae violencia a mi hogar y vive para ver el amanecer, especialmente no cuando están cazando a la mujer que reclamo como mía». Antes de que Penélope pudiera protestar más, Arthur se inclinó hacia abajo y capturó los labios de Penélope en un beso aplastante y desesperado. No fue gentil. Fue una marca, una violenta declaración de posesión y devoción. Penélope se derritió en él, las suaves manos de Penélope aferrando el chaleco táctico de Arthur, besando a Arthur de vuelta con una feroz desesperación que Penélope no sabía que poseía. Cuando Arthur finalmente se apartó, el pecho de Arthur se agitaba, los ojos Hazel de Arthur completamente negros con intento asesino. Arthur golpeó el escáner biométrico. La pesada puerta de acero silbó abriéndose. Arthur salió al corredor lleno de humo y la puerta se cerró de golpe detrás de Arthur, encerrando a Penélope dentro del ensordecedor silencio del búnker. Penélope se apresuró hacia los monitores de seguridad, la respiración de Penélope empañando el vidrio. Arthur no buscó cobertura. Arthur se movió por el pasillo con la aterradora gracia de un depredador apical desencadenado. Mientras Arthur entraba a la sala principal, dos de los hombres de Russo volvieron las armas hacia Arthur. Arthur ni siquiera pestañeó. Arthur levantó el MP5 y disparó en precisas y controladas ráfagas. Los dos asesinos cayeron al instante, los cuerpos de ambos estrellándose duramente contra los suelos de roble espresso o pulido. «Flaquea a la derecha», gritó Víctor sobre el ensordecedor rugido del tiroteo, lanzando una granada de destello hacia las ventanas destrozadas donde más hombres fuertemente armados entraban. La granada detonó, cegando a los intrusos. Arthur se movió por el humo como un fantasma. Penélope observó, las manos de Penélope presionadas contra la boca para amortiguar los propios gritos de Penélope, mientras el hombre que acababa de sostenerla con tanta ternura ejecutaba a los Gulby asesinos de Penélope con fría y mecánica precisión. Era un monstruo. Pero mientras Penélope lo observaba ponerse directamente en la línea de fuego para desviar la atención lejos del pasillo que llevaba al búnker de Penélope, Penélope se dio cuenta de algo profundo. Arthur era el monstruo de Penélope. El tiroteo duró menos de 3 minutos. Pero para Penélope, se sintió como una eternidad. Cuando el humo finalmente comenzó a aclararse, 6 cuerpos yacían dispersos por el arruinado Penthouse. Víctor y Harrison estaban sangrando pero de pie, asegurando el perímetro cerca de las ventanas voladas. Arthur estaba de pie en el centro de la sala, la camisa de vestir blanca salpicada de carmesí. Arthur bajó el arma, verificando los cuerpos.
Uno de los asesinos, sangrando profusamente de una herida en el hombro, débilmente levantó una pistola. En el monitor, Penélope vio a Arthur pisar la muñeca del asesino, aplastándola bajo la pesada bota. El asesino gritó. Arthur se inclinó hacia abajo, sacando una Kimber 1911 de la pistolera de la cintura de Arthur, presionando el cañón directamente contra la frente del asesino. «Dile a Dominique Russo», siseó Arthur, la voz de Arthur llegando a través del feed de audio al búnker, que acaba de firmar la propia sentencia de muerte. «Y dile a Richard Dalton que todos los millones de Dalton no le comprarán un agujero lo suficientemente profundo donde esconderse». Arthur jaló el gatillo. Penélope se estremeció, apretando los ojos. Cuando Penélope los abrió, Arthur estaba caminando de vuelta por el pasillo, directamente hacia la cámara. Arthur parecía un dios de la guerra, empapado en violencia, los ojos de Arthur ardiendo con un fuego impío. La puerta biométrica silbó abriéndose, y Arthur regresó al arsenal, el pesado aroma a ozono, sangre y pólvora quemada rodando de Arthur. Penélope no retrocedió. Penélope no cedió. Penélope miró la sangre en la camisa de Arthur, miró las armas letales atadas al pecho de Arthur, y luego Penélope se lanzó a los brazos de Arthur. Arthur soltó el arma, los masivos brazos de Arthur envolviéndose alrededor del grueso y suave cuerpo de Penélope, jalando las pesadas curvas de Penélope al ras del equipo táctico de Arthur. Arthur enterró la cara en el cabello de Penélope, inhalando el aroma de Penélope como un hombre que se ahoga encontrando aire. «Terminó», dijo Arthur bruscamente, los labios de Arthur presionando contra la sien de Penélope. «Están muertos». «¿Y ahora qué?», susurró Penélope, aferrándose a Arthur, dándose cuenta de que no había vuelta atrás a la vida quieta en Astoria. Penélope había cruzado el umbral hacia la oscuridad, y Penélope nunca quería dejar los brazos de Arthur. Arthur se apartó, mirando hacia abajo a Penélope, la expresión de Arthur endureciéndose en piedra absoluta. «Ahora vamos a la ofensiva. Prepara una bolsa, tesoro. Vamos a la guerra». El humo y el amargo olor a cordita se aferraron a la ropa de Arthur Costello mientras Arthur guiaba a Penélope fuera del arsenal fortificado. Arthur no dejó que Penélope mirara los cuerpos esparcidos por la sala arruinada. En cambio, la masiva y manchada de sangre mano de Arthur aferró la suave cintura de Penélope, dirigiendo a Penélope firmemente hacia el elevador de carga privado. Descendieron en silencio absoluto, las pesadas puertas metálicas abriéndose al garaje subterráneo donde un Mercedes-Benz G63 AMG negro mate esperaba, motor ya ronroneando. Víctor estaba detrás del volante, la cara de Víctor una máscara de frío profesionalismo, mientras Harrison cargaba dos pesadas bolsas de lona en el espacio de carga trasero. Penélope se hundió en el lujoso cuero del asiento trasero, el suéter de cachemir de talla grande arrugándose alrededor de los gruesos muslos de Penélope. Penélope temblaba, el colapso de adrenalina golpeando el sistema nervioso de Penélope como un tren de carga. Arthur se deslizó junto a Penélope, inmediatamente jalando las pesadas curvas de Penélope al ras del musculoso cuerpo de Arthur. Arthur envolvió los brazos alrededor de Penélope, presionando un feroz y aterrizante beso en la coronilla de la cabeza de Penélope. «Conduce», ordenó Arthur, la voz de Arthur como hielo que se resquebraja. «Toma los caminos de servicio privados. Si alguien nos sigue, piérdelos». Víctor pisó el acelerador, enviando el pesado vehículo blindado lanzándose hacia la rampa de concreto y saliendo hacia las desiertas y empapadas de lluvia calles del Bajo Manhattan. La ciudad se difuminó más allá de las ventanas tintadas. Penélope enterró la cara en el hueco del cuello de Arthur, respirando el aroma de cedro, tabaco, y el persistente toque de cobre de la sangre. Penélope había salido de la mundana realidad y entrado a un violento inframundo de altas apuestas. Y sin embargo, envuelta en los brazos del rey más peligroso de Nueva York, Penélope nunca se había sentido más segura en toda la vida. 30 minutos después, el G-Wagon violó las fuertemente custodiadas verjas del aeropuerto de Teterboro, acelerando directamente hacia la pista de aterrizaje hacia un hangar privado arrendado bajo una empresa pantalla corporativa. Un elegante Gulfstream G650R estaba listo, los gemelos motores Rolls-Royce de Arthur cobrando vida. Pero antes de que pudieran abordar el avión, Víctor detuvo el SUV en un repentino y chirriante alto dentro del hangar. «Jefe», dijo Víctor, los ojos de Víctor pegados a un iPad Pro cifrado descansando en la consola central. «El equipo de Aspen acaba de registrarse. Tienen a Dalton». La actitud de Arthur se cambió instantáneamente del amante protector al ejecutor absoluto. Arthur liberó a Penélope gentilmente, saliendo del vehículo y haciendo señas a Víctor para que trajera la tableta.
Penélope siguió cautelosamente, de pie cerca del cálido capó del Mercedes, el pesado chaleco balístico todavía atado sobre el exuberante pecho de Penélope. Víctor colocó la tableta sobre el capó del carro. En la pantalla, Richard Dalton estaba arrodillado en la nieve fuera de un masivo chalet de madera en Colorado. El billonario estaba sollozando, la ropa de diseñador de Richard desgarrada, rodeado de 4 hombres con equipo táctico llevando el emblema del sindicato Castello. Arthur, por favor, lloraba Dalton a través del feed de audio, toda la arrogancia anterior de Dalton completamente obliterada. Doblaré los 5 millones. Te daré el capital en la firma. Solo déjame vivir. Arthur se inclinó sobre la tableta, los ojos jacel pálidos de Arthur desprovistos de cualquier misericordia humana. Insultaste a la mujer que está a mi lado, Richard. Pusiste precio en la hermosa cabeza de Penélope. No hay suficiente dinero en la Reserva Federal para comprar el aliento de Dalton. No fui solo yo. Gritó Dalton en pánico desesperado, buscando a tientas cualquier salvavidas. Russo no tenía los códigos del techo. Los compró. Tu propio conductor me los vendió por 2 millones. Fue Harrison. El aire dentro del hangar quedó completamente muerto. Penélope jadeó, los ojos de Penélope disparándose a Harrison, quien estaba de pie junto al maletero del G-Wagon. La cara del joven guardaespaldas se puso completamente pálida. Dándose cuenta de que la traición de Harrison estaba expuesta, Harrison alcanzó frenéticamente la Glock enfundada en la cadera de Harrison. Harrison nunca salió del cuero. Con una velocidad cegadora e imposible, Víctor sacó el arma silenciada de Víctor y disparó una sola bala hueca en el hombro derecho de Harrison. El traidor gritó, girando hacia atrás y desplomándose violentamente sobre el suelo de concreto del hangar, aferrándose la clavícula destrozada. Arthur ni siquiera parpadeó ante el disparo. Arthur calmadamente ajustó los ensangrentados puños de Arthur y miró hacia abajo al hombre que se retorcía. Supe que estaba sangrando dinero en el Bellagio el mes pasado, Harrison. Solo no pensé que poseyeras la pura estupidez de traicionarme a un perro callejero como Russo. Arthur se volvió de vuelta a la tableta, bloqueando los ojos con el sollozante billonario en la pantalla. Lleven a Dalton al bosque, ordenó Arthur a los hombres en Aspen, la voz de Arthur desprovista de emoción. Asegúrense de que nunca lo encuentren. Arthur tocó la pantalla, cortando el feed. Dalton era un fantasma. Harrison estaba sangrando en el suelo, llorando por misericordia. Arthur hizo gestos a Víctor. Limpia este desastre. Tira a Harrison en el maletero y llévalo al almacén. Me encargaré de Harrison cuando regrese. Sí, jefe, asintió Víctor, agarrando al traidor por el cuello y arrastrándolo. Arthur se dio vuelta, la oscura mirada de Arthur encontrando a Penélope. Penélope estaba paralizada junto al carro, las anchas caderas de Penélope cambiando ligeramente mientras Penélope procesaba la despiadada y calculada violencia que acababa de presenciar. Penélope esperaba que Arthur se disculpara, que protegiera los ojos de Penélope, pero Arthur no lo hizo. Arthur caminó hacia Penélope, el imponente cuerpo de Arthur proyectando una larga sombra bajo las duras luces del hangar. Arthur extendió las manos, deslizando las palmas de Arthur por debajo del pesado chaleco balístico, las palmas de Arthur descansando calientemente contra el suave y exuberante estómago de Penélope. Te lo dije, murmuró Arthur, el pulgar de Arthur acariciando la cintura de Penélope. Nadie toca lo que es mío. Arthur, respiró Penélope, el corazón de Penélope golpeando un frenético ritmo. ¿Nos vamos? Vamos a la finca privada en Toscana, respondió Arthur, inclinándose para presionar un profundo y aplastante beso contra los labios de Penélope. Nos quedaremos ahí hasta que el resto del equipo de Dominique Russo esté completamente desmantelado. Y mientras el mundo arde por lo que intentaron hacerte esta noche, voy a pasar cada momento que tengo adorando cada centímetro de este precioso cuerpo. Penélope se derritió contra Arthur, los brazos de Penélope envolviéndose alrededor del grueso cuello tatuado de Arthur. Penélope había entrado al Fleur Room como una invisible e insegura directora de arte. Penélope salía como la reina indiscutible del Imperio Castello. Mientras Arthur recogía las pesadas y magníficas curvas de Penélope en los brazos y la llevaba por las escaleras del jet privado, Penélope supo que nunca regresaría. El jefe de la mafia había entrado en la vida de Penélope, y Arthur había hecho a Penélope realeza. Vaya final tan explosivo y profundamente satisfactorio. Penélope pasó de soportar insultos crueles a gobernar un imperio multimillonario junto al rey más letal y devoto de la ciudad. Arthur Castello demostró que los hombres reales no solo toleran las curvas.
Los hombres reales las adoran absolutamente, y quemarán el mundo entero hasta los cimientos para proteger a la mujer que aman. ¿Qué pensaste del impactante giro con Harrison en la pista de aterrizaje? Dinos los pensamientos en los comentarios. Si amaste esta intensa y de palpitaciones mafia romance, aplasta ese botón de like, comparte el vídeo, y suscríbete para más historias increíbles.